Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Alabado y bendecido sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Que la paz y la gracia del Señor Jesucristo sea en cada uno de los corazones de los hermanos, de los amigos que nos están en esta hermosa tarde sintonizando. Dios bendiga a todos los hermanos que se van añadiendo, ¿verdad? Nuestra hermana Bea Castro, nuestra hermana Zuleima, nuestro hermano Rafael Paz, todos los hermanos, todos los demás hermanos que se van añadiendo. Dios me les bendiga de una manera muy especial. Dios bendiga a los amigos también que nos siempre están ahí pendientes de sintonizarnos, ¿verdad? Dios les bendiga a todos. Un saludo ahí para nuestra hermana Elizabeth Torres. Dios le bendiga, mi hermana. Un saludo para todos los hermanos, su familia. Nuestra hermana Teresita, nuestra hermana Sarita. Dios les bendiga a todos, hermanos, de una manera muy especial, ¿verdad? Nuestra hermana Bea Castro, Dios le bendiga. Un saludo para toda su familia. Así es que, hermanos, Dios me les bendiga a todos. Un saludo muy especial para todos los hermanos de la iglesia, nuestros hermanos de la zona sur, zona oriente, zona occidente, zona centro. Dios les bendiga a todos los hermanos. Dios bendiga también, hermanos, ¿verdad?, a nuestros hermanos obispos de gobierno, nuestros hermanos ancianos, los hermanos pastores, los hermanos diáconos, los miembros, ¿verdad?, los miembros bautizados, los miembros no bautizados. Gloria al Señor. Dios bendiga a toda la iglesia en general, ¿verdad? Un saludo muy especial para todos los hermanos de la filial Sitio del Niño, para todos los hermanos, ¿verdad?, de la iglesia. Dios me les bendiga de una manera muy especial, ¿verdad? Estamos acá pues siempre en la filial Sitio del Niño. Es una bendición para mí, hermano, siempre lo digo, el poder, aunque sea, hermano, estar un momento conectados para impartir lo que es la doctrina de la iglesia evangélica de la fe apostólica en Cristo Jesús, ¿verdad? La doctrina de Cristo. Dios bendiga a nuestro hermano Giovanni ahí en Soyapango, nuestra hermana Jocelyn, nuestra hermana María Medina que se va conectando. Gloria a Dios, a todas las amistades, nuestra amiga Isabel, Dios le bendiga. Saludos a todas las amistades. Dios bendiga a nuestros hermanos de la iglesia allá en Estados Unidos, en Nueva York. Gloria a Dios, nuestros hermanos de Kentucky, Tennessee, Houston, Texas, Irving, Texas, Los Ángeles, California, nuestros hermanos de Maryland, nuestros hermanos de Virginia, nuestra hermana María Medina y en México también. Dios me le bendiga, nuestra hermana María Medina. Dios bendiga a los hermanos en Honduras. Un saludo para mi hermano Miguelito, mi hermano Salomón, mi hermano Wilfredo en Honduras, todos los hermanos allá en Honduras, los jóvenes, nuestros hermanos allá en Taulabé. Un saludo muy especial, ¿verdad? Nuestros hermanos en Nashville, Tennessee. Bendito Dios, todos los hermanos en Nicaragua, nuestros hermanos en Costa Rica también, que siempre están ahí pendientes, hermanos, ¿verdad?, de estar escuchando la palabra del Señor. Dios bendiga los hermanos en Panamá, ¿verdad? Siempre hay un pequeño remanente ahí,
hermanos pendientes. Dios les bendiga en grande manera, ¿verdad? Quizás no les conocemos mi persona personalmente, pero les amamos y somos una familia en Cristo Jesús, ¿verdad? Así es que, hermanos, Dios me les bendiga a todos, hermanos, ¿verdad? Yo quisiera mencionar a todos los hermanos, a todas las filiales, hermanos, pero pues se me es imposible. Ahora, hermano, pues Dios bendiga a nuestro hermano Daniel Aguirre también, un saludo muy especial. Vamos, hermanos, a aprovechar los minutos, hermano, ya que vamos a impartir una doctrina muy especial, hermanos, esencial en la doctrina apostólica, ¿verdad? Y por esta doctrina quizá muchos de nosotros somos señalados, ¿verdad? Somos criticados por otras sectas, por otras denominaciones, pero eso no nos interesa, hermanos, siempre y cuando en nuestro corazón sepamos que estamos hablando la verdad del Evangelio, ¿verdad? Así es que un saludo muy especial para todos, que sea Dios, pues la oración la vamos a dejar a un ladito, no porque no hayamos orado, como no, ya hemos venido orando, y hermanos, vamos a entrar en lo que es el contenido de la palabra del Señor. En esta tarde, hermanos, vamos a hablar sobre lo que es el pecado de muerte, ¿verdad? Así es que, hermano, si usted no sabe qué es esto, o si no se lo han enseñado, agarre su papelito y su lápiz y anote, ¿verdad? Que si después de esto usted quiere seguir engañado, pues es su problema, ¿verdad? Y para todos nosotros que ya estamos bautizados, conocemos a lo profundo esta doctrina, pero, hermanos, Pablo decía que no se cansaba de repetir las mismas cosas con el fin de que nosotros, hermanos, permaneciéramos en la doctrina de Cristo. Alabado sea el Señor. Así es que, hermanos, vamos a hablar de la doctrina sobre el pecado de muerte. Así es que, y para eso nos vamos hermanos, a dar vamos a leer algunos versículos bíblicos rápidamente y les vamos a ir dando, pues, verdad, discernimiento. Y, hermanos, usted ahí en su casa saque su Biblia, si la tiene ahí polvosa, sáquela, verdad. Hay hermanos que tienen 200 teléfonos de 200, 300 dólares y una Biblia no la tienen, ¿verdad? Y para los que la tienen guardadita ahí, sáquela, ¿verdad? Porque ahorita vamos a leer el pan de vida, ¿verdad? Y para los que no pueden leer, pues la Biblia dice en Apocalipsis que bienaventurado el que oye las palabras de esta profecía, ¿verdad? Así es que, hermanos, vamos a venir, primero vamos a leer primeramente en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 23, hermano, dice la Biblia en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Dice así: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines. Mire cómo dice: y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Vamos a hablar, hermanos, sobre lo que es el pecado de muerte, ¿verdad? El pecado de muerte no está solamente en Hebreos 10:26. La doctrina empieza desde Génesis hasta Apocalipsis. Vamos a ir dándonos cuenta aquí donde hemos leído. Si usted lee Génesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, se va dando cuenta, hermano, de que ahí Dios crea al hombre, el universo y todas las cosas. Y Dios le dice al hombre que no iba a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Le dice al Señor: de este fruto no vas a comer. Viene, hermanos, y la mujer es engañada por la serpiente. Y la serpiente engaña a la mujer come del fruto, y la mujer engaña al marido, y los dos comen del fruto que Dios les había mandado que no comiesen.
Entonces ahí vemos, hermano, por primera vez que el hombre peca contra Dios, no contra los hombres, sino que peca contra Dios. Póngale cuidado a esto, hermano, porque esto es algo bien delicado. Entonces, viene Dios y castiga al hombre. Dios lo tenía en el huerto del Edén, lo tenía bendecido. El hombre estaba enseñoreado de los animales, de los árboles, de las plantas del campo, de todo. Estaba bendecido, estaba en un lugar hermoso. Dios lo tenía el hombre. Pero cuando peca, entra la muerte al hombre. Entonces viene Dios y lo destierra de lo que es esa tierra bendecida que lo tenía. Y pone el Señor un querubín para que el hombre no comiese del árbol de la vida. Porque el árbol que comieron era del bien y del mal, el árbol de la ciencia. Pero ahí también estaba el árbol de la vida. Y si ellos comían del árbol de la vida, el hombre no iba a morir. Entonces, para que el hombre no comiera del fruto que era del árbol de la vida, lo saca del huerto y pone un querubín y le dice al hombre: con el sudor de tu frente te ganarás el pan de cada día. Espinos te producirá la tierra. Y a la mujer le dijo: con dolor parirás tus hijos. O sea que no les perdonó. De ahí en adelante, hermanos, desde lo que es la generación de Adán hasta a la generación allá donde Moisés, hasta ahí no existía ninguna ley sobre el hombre de parte de Dios. No había una ley que le dijera: esto es malo, esto es bueno, esto lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer. Pero sí, el hombre, desde que Dios lo creó, la Biblia dice que Dios hizo al hombre perfecto. Le dio 5 sentidos para distinguir de lo bueno y de lo malo. Pero no existía una ley que rigiera al hombre. Entonces, cuando el pueblo de Israel se multiplicó estando esclavizado en Egipto, Dios levanta al profeta Moisés, sale el pueblo de la esclavitud, y cuando ya están en el monte de Sinaí, Dios le pone leyes al pueblo. Dios empieza a poner ordenanzas al pueblo. Dios le empieza a dar mandamientos al hombre para que vivieran conforme a esos mandamientos. Si alguien, hermano, cometía una fracción en contra de los mandamientos, en ese momento el hombre tenía que morir. Literalmente, ¿verdad? Era apedrado o era quemado. Si el hombre pecaba contra esa ley, tenía que morir. Esa era la ley. Vamos a leer rápidamente Éxodos capítulo 21. Dice Éxodos en su capítulo 21, del versículo 12 en adelante, dice: le vamos a leer unos de los tantos mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel. Estamos hablando con el pueblo de Israel. Si el pueblo de Israel desobedecía una ley, lo hacía porque quería, porque la ley ya la tenía. Y si el hombre pecaba, tenía que morir. Dice Éxodo 21, versículo 12: el que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él también morirá. El que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar el cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbiese contra su prójimo y lo matare, con alevosía de mi altar lo quitarás para que muera. O sea, uno de los grandes mandamientos que el Señor le había dado al pueblo era: no matarás. Si el hombre mataba a propósito, esa persona tenía que morir.
Dice el versículo 15, el que hiriere a su padre o a su madre morirá. Claramente tenía que morir. Asimismo, el que robare a una persona o la vendiere o si fuere hallada en sus manos morirá. Mire, era bien fácil. O sea, si alguien desobedecía todas las leyes que Dios había puesto, tenía que morir. Claramente tenía que morir. Levíticos capítulo 19. Vamos a ir leyendo algunos versículos sobre las leyes del pueblo de Israel. Si alguien desobedecía esa ley, tenía que morir. Levítico 19, versículo 1 hasta su versículo 20. Lo vamos a leer, el versículo 20 vamos a leer. Levíticos 19, versículo 20. Dice: si un hombre yaciere con una mujer que fuera sierva desposada con alguno, y no estuviere rescatada, ni la hubiere sido dada en libertad, ambos serán azotados, no morirán, por cuanto ella no es libre. El 21, y él traerá a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero en expiación por su culpa, y con el carnero de la expiación de la reconcilia. Y el sacerdote delante de Jehová por su pueblo, por su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido. Si usted lee el capítulo 19 hasta el versículo 37, todo el capítulo 19, usted se va a dar cuenta ahí que Dios va dando indicaciones al pueblo para que el pueblo evitara completamente lo que era fornicación y lo que era adulterio. Si una persona en Israel, si un hombre tomaba una mujer que estuviera casada conforme a la ley, ese hombre tenía que morir juntamente con la mujer, porque ambos habían cometido pecado conforme a la ley del Señor. Por eso en Israel no existía lo que era la fornicación. Ahí no se podía dar eso. Porque si un padre tenía una hija que era virgen y un varón la desposaba, se casaba con esta hembra, y la mujer no era virgen, entonces los padres tenían que llevar a esta muchacha, a los ancianos, y esta muchacha tenía que morir porque había cometido impureza, había cometido fornicación. ¿Y cómo se daba cuenta si era virgen o no era virgen? Los padres de la mujer preparaban el santuario donde el marido juntamente con su esposa iban a la intimidad. Y cuando la sábana se manchaba de sangre, esa prenda le quedaba a los padres de la esposa como señal de que su hija era virgen. Si en ese momento el esposo miraba que no era virgen, ese mismo momento la entregaba y era muerto entre el pueblo. El pueblo tenía que matar a esa persona por haber cometido pecado. ¿Se da cuenta que Dios nunca ha estado de acuerdo con el pecado ni con la fornicación? Si usted lee todo el capítulo 19 de Levítico, ahí va a encontrar usted todas las leyes de impureza que el hombre no tenía que hacer. Si las cometía, tenía que ser muerto. En Levíticos capítulo 20, versículo 2 dice: dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón
de los hijos de Israel o de los extranjeros que moraren en Israel, que ofrecieren alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá, el pueblo de la tierra lo apedreará. Aquí está hablando con aquellas personas que daban sacrificios humanos a ídolos falsos, a falsos dioses. O sea, es que si ahí había alguno que estaba ofreciendo sacrificios a dioses paganos, esa persona tenía que morir. Porque uno de los grandes mandamientos que el Señor le dio al pueblo era: no tendrás dioses delante de mí, ni te inclinarás y ellos, ni los honrarás. Si alguien cometía eso, tenía que morir irreprensiblemente. En ese momento tenía que morir. Dice el versículo 16, siempre de Levíticos, capítulo 20, dice: cualquiera que durmiese con la mujer del hermano de su padre, la desnudez de su hermano y de su padre descubrió. Su pecado llevarán, morirán sin hijos. Si usted lee todo el capítulo 20, también ahí le da algunas indicaciones, hermanos, sobre las leyes de impureza en el hombre, de las impurezas que el hombre tenía que apartarse. Si el hermano se metía con su hermana a convivir en una intimidad, entonces ambos tenían que morir. Si alguien deseaba a la mujer de su hermano, tenía que morir. Si cometía el hecho, tenía que morir irreprensiblemente, porque habían transgresado la ley que Dios le había dado al pueblo. Entonces, con esto nos vamos dando cuenta de que Dios, hermano, nunca ha apoyado el pecado. El hombre siempre ha ido a una condenación por su propia voluntad. Deuteronomios 21, vamos a leer Deuteronomios. Alabado sea el Señor. Dios bendiga a todos los hermanos que se van añadiendo. Deuteronomios capítulo 21, versículo 20. Dice, vamos a leer unos cuantos versículos rápidamente y con la ayuda del Señor pues vamos a ir explicando los que podamos. Deuteronomios capítulo 21, versículo 20. Dice: y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz, rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán, morirá. Así quitarás el mal en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. O sea que si había un hermano dentro de los israelitas, si había un matrimonio que el hijo era perverso y lo aconsejaban y no hacía caso, y era borracho, y era fornicario, y era glotón, era malcriado con el papá, era malcriado con la mamá, los propios padres tenían que entregarlo a los ancianos del pueblo de Israel, y todo el pueblo tenía que matar a ese hijo rebelde para que el pueblo temiera y se dieran cuenta que la ley del Señor se respetaba. O sea, prácticamente el hijo que era rebelde sabía que tarde o temprano le iba a llegar la muerte. Ese era el mandamiento, esa era la ley en el pueblo de Israel. El hombre que transgresaba todos los mandamientos de Dios tenía que morir irreprensiblemente, siempre y cuando habían testigos del pecado en el hombre. Dice Deuteronomios capítulo 22, versículo 13 al 30. También ahí usted puede ver sobre las instrucciones y los mandamientos que Dios le da al hombre, ¿verdad? Ahí ya no se podían casar hermanos con hermanos, ni
ni los primos con los primos, ¿verdad? Ya no se podía, porque ya existía una ley. En Deuteronomios capítulo 22, todo el capítulo 22, usted puede ver ahí cómo Dios le va poniendo mandamientos al pueblo para que no hubiese fornicación en el pueblo. Para que no hubiese fornicación en el pueblo. Si alguna doncella cometía fornicación sin que nadie lo supiera, tarde o temprano esta mujer, esta joven, tenía que darse en matrimonio. El problema era que cuando llegaba al matrimonio y su marido veía que no era virgen, entonces le entregaba a los ancianos y tenía que morir, porque ya había cometido vileza dentro del pueblo. O sea que no había manera de escaparse delante de la presencia del Señor. Estamos hablando sobre lo que era el pecado, hermano, en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento. No se vaya a confundir. Estamos hablando cómo era la situación en el Antiguo Testamento. Estamos dando unos pequeños ejemplos para que nos demos cuenta cómo eran las cosas allá y cómo se vienen a dar ahora dentro de la doctrina de Cristo. Deuteronomio capítulo 22, versículo 13 al 30 o todo el 22, usted se puede dar cuenta ahí de todas las impurezas, de todos los mandamientos que Dios estaba dando para que el hombre no pecara. No es como ahora, ¿verdad? Que ahora la gente se une, ¿verdad? En unión libre y viven toda la vida en fornicación y no les pasa nada. En el pueblo de Israel no era así. Si alguien se juntaba, hermano, y no era matrimoniado conforme a la ley, tenía que morirse. Hoy no, ¿verdad? Hoy la gente vive como quiere, pero van a tener su pago también. Pero dentro de la doctrina del Señor no es así. Sigue diciendo, Deuteronomio 24, versículo 16, dice: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. O sea, si el hombre, allá leímos en el versículo anterior, que si el hijo era borracho con tu mamá, el papá no iba a cargar el pecado del hijo. Si el hijo pecaba, era el hijo que tenía que morir. Si el padre cometía pecado, era el padre que iba a morir. Y si la madre cometía pecado, era su madre que tenía que morir. Dice Josué, en Josué capítulo 7, en todo el capítulo 7 usted puede leer el pecado de Acán. Hermano, por Dios bendito, el hombre no se puede esconder de la mano poderosa del Señor. El hombre que comete pecado se puede esconder del pastor, del anciano, del hermano, del diácono, pero de la presencia del Señor, de ese ojo divino que está en el cielo, el hombre no puede esconder su pecado. El Señor le dijo al pueblo de Israel cuando conquistaron a Jericó, les dijo el Señor: no vayan a tocar nada del tesoro que hay allí en Jericó, no quiero que agarren nada. Se va el pueblo, hace la guerra y Dios le da victoria al pueblo de Israel. Y viene Acán, vio un lingote de oro, vio unas piezas de plata. Entonces las agarró de escondidas. ¿Y sabe qué pasó? Viene Acán y va a esconder lo que Dios les había dicho, que no lo tocaran. Entonces viene Acán, agarra estas piezas, el lingote de oro, y lo entierra en medio de su hogar, en medio de su tienda. Y como nadie lo vio, pues, entonces, hermano, en la siguiente guerra, como la ciudad que iban a conquistar era un poquito, Josué le dice que se fueran poquitos hombres a la guerra.
porque sabía de que los iban a vencer. El problema es que estando en la guerra murieron y el pueblo de Israel no pudo vencer, solamente porque Acán había pecado. Y Josué le dice al Señor: Señor, ¿qué pasó pues? ¿Por qué dejaste que el pueblo pereciera en la guerra? Y le dice el Señor: hay pecado en medio del pueblo, Josué, le dice. Por uno pagaron un montón, por uno que había pecado. Entonces viene Josué y manda a sacar a todos los líderes. Y como de la presencia del Señor no se puede esconder, le dice Josué a Acán: Acán, ¿qué has hecho, hijo mío? Le dice. Y le dice a Acán: sí, le dijo, yo, le dijo, agarré allí un lingote de oro, unas piezas de plata, y a mí me llamaron la atención, me gustaron, y los llevé a mi tienda. Y allí están enterrados, le dijo. Ay, hijo mío, da alabanzas al Señor, le dijo. Viene Josué, manda a los soldados a la casa de Acán a desenterrar la evidencia, porque tenía que tener la evidencia para darle muerte a este hombre. El problema es que no se murió solamente él, sino se murió toda su familia, sus hijos, su esposa, su ganado, todo lo que tenía fueron muertos, quemados, porque desobedecieron la palabra del Señor. ¿Y cómo es eso, pues, que los hijos no iban a pagar el pecado del papá? ¿Saben por qué? O sea, si Acán enterró lo que no tenía que enterrar dentro de su casa, ¿cómo va a creer que su familia no iba a saber? Si eran tiendas, hermanos, por Dios bendito. O sea, toda la familia sabía que Acán había hurtado, que ahí estaba, porque de otra manera toda la descendencia de Acán no hubiese muerto. Pero fueron testigos, sabían, y no demandaron el pecado de Acán, sino que se hicieron cómplices. Alabado sea el Señor. Eso es, hermano, así funcionaba la ley en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento. El hombre que, hermano, transgresaba la ley tenía que morir. Y tenía que haber evidencia, ¿verdad? Si usted lee también Primera de Samuel, capítulo 2, todo el capítulo 2, usted se va a dar cuenta ahí también que los hijos de Eli habían pecado contra Dios, y Dios, al ver el pecado de ellos, también decidió darles muerte, porque se robaban las ofrendas de Jehová, porque eran perversos, se acostaban con las mujeres del pueblo siendo sacerdotes del Señor. Entonces viene Dios y les quita la vida, y Eli, el padre que era Eli, les dice: hijo mío, he escuchado, les dice, vuestra fama no es buena, he escuchado vuestros pecados, les dice. Hijitos míos, les dice Eli, si ustedes pecan contra los hombres de la tierra los van a juzgar. Pero si ustedes pecan contra Dios, ¿quién abogará por ustedes? Les dice Eli a sus hijos. O sea, queriéndole decir, Eli, queriendo darle a entender a estos hombres que estaban pecando contra Dios, y que de la mano poderosa del Señor nadie se puede esconder. Eso era lo que él quería transmitirle Eli a sus hijos. Y murieron. Jeremías capítulo 2, versículo 22. Vamos a leerlo. Yo sé que ya se lo pueden de memoria, pero es bueno, hermano, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? No me canso de repetirle las mismas cosas. Esto es, hermano, ojo, esto es cómo funcionaba la situación allá en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento. Si usted se da cuenta, con todos los versículos que hemos leído, Dios nunca le perdonó el pecado al hombre. Porque el hombre siempre ha pecado con conocimiento, deliberadamente, dejando a un lado las leyes de Dios. Jeremías 22, Jeremías 2, Jeremías capítulo 2,
versículo 22, dice: aunque te laves con lejía y amontones con jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. Fíjese, de loco divino nadie se podía esconder. Si el hombre pecaba dentro del pueblo de Israel, alabado sea el Señor, siempre había profeta de Jehová en medio del pueblo. Siempre, así como le sucedió a David cuando pecó con Betsabé. Lo hizo a escondidas, pero de Dios no se pudo esconder. Y le envió el profeta y no lo perdonó. Le dijo el Señor: no morirás, le dijo. Pero le dijo: el mal vendrá y se levantará sobre tu propia casa. Y después su propio hijo lo andaba buscando para matarlo. La Biblia no dice que le perdonó la vida. Pero siempre tuvo su paga a causa de su pecado. Y era que el mal se iba a levantar sobre su propia casa. El hombre no se podía esconder de la presencia del Señor. Ezequiel capítulo 18, versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice: los padres comieron las uvas agrias y los descendientes de los hijos tienen la déntera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo. Alma que pecare, esa morirá. Fácil. Así era la ley, hermano. Así era la ley allá en el pueblo de Israel. Si el hombre transgresaba los mandamientos del Señor, tenía que morir irreprensiblemente. Siempre y cuando había testigos, como estaba escrito, de 2 a 3 testigos. Si el hombre cometía pecado, si el hombre cometía adulterio, si la mujer o el hombre cometía fornicación, tenía que ser muerto al instante. No había oportunidad de vida. En la ley, ¿verdad? Ya vamos a entrar a la gracia. No crea que porque está en la gracia usted puede vivir en fornicación y en pecado no le va a pasar nada. No, Señor, no es así. Vamos ahora a la gracia, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de la doctrina, de la enseñanza que Cristo dio. Vamos a leer primero Efesios capítulo 2. Vamos a ver qué dice Efesios capítulo 2. Vaya anotando, hermano, para que no se lo vayan a engañar. Efesios capítulo 2. Dice en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Efesios capítulo 2, su versículo 1 dice así, mire. Ya explicamos lo que era el pecado y cuál era su proceder si el hombre pecaba, hermano, no obedeciendo los mandamientos, las leyes del Señor. El hombre tenía que morir. Vamos a ver cómo es ahora para nosotros después de la muerte de Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice así, mire. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y en pecado. ¿Por qué estábamos muertos en delitos y pecados? Porque para empezar nosotros no pertenecíamos al pueblo de Israel. Y por la muerte de Jesucristo, nosotros somos injertados en el Espíritu, así como lo dice Hebreos. Entonces, cuando Cristo nos llama al Evangelio, nosotros, hermanos, recobramos la vida.
Dios nos da vida por medio de su crucifixión, por medio de su muerte. Dios al hombre le da la oportunidad de obtener las promesas de vida eterna a todo aquel que creyese en su nombre. Por eso dice San Juan capítulo 1 que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Esos somos nosotros, ¿verdad? Que hemos recibido a Cristo. Viene Dios y nos da vida. Entonces nosotros dejamos de estar muertos. Dios nos da vida. Ahora vámonos a Mateo capítulo 10. Vamos a ver qué dice Mateo, el Evangelio de Mateo, en su capítulo 10. Vaya anotando, hermanito, vaya anotándolo para que no se lo vayan a engañar. Mateo capítulo 10 versículo 26 dice: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no haya de saberse. Sigue diciendo el 27, dice: lo que os digo en las tinieblas, díganlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde la azotea. Dice el versículo 28: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Tened más bien aquel que puede destruir el alma y echar el cuerpo en el infierno. ¿Qué quiere decir esto? Que usted que ha recibido a Cristo, que tiene el Evangelio pleno, que tiene, hermano, el entendimiento del Evangelio, no tiene que temer al que mata este cuerpo, sino al que mata el alma, en el espíritu. El diablo le puede quitar la vida espiritual, porque nuestra vida carnal, nosotros que estamos en Cristo, para nosotros morir en este cuerpo dentro del Evangelio, dijo Pablo, ¡qué ganancia! Pero si usted comete pecado después de tener el conocimiento de la verdad, entonces ya no va a tener remisión por su pecado. En el día del juicio le va a tocar el lago de fuego. Fácil. Y eso ya lo vamos a ver, no lo digo yo. Vámonos, hermanos, a 1 de Juan capítulo 5, versículo 16. Vamos a ver qué dice. Estamos leyendo de cómo Dios le da vida al hombre. Luego el hombre es transformado por el poder de Dios. Vamos a leer Primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 5, hermano, perdón. Primera de Juan capítulo 5, versículo 16 dice, mire: si alguno viere a su hermano cometer pecado, oiga cómo dice, cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el apóstol habla de que hay pecado de muerte, dice, no se trata de que usted va a ir a matar a una persona. No se trata de eso. El que ha cometido, el que no ha cometido pecado de muerte, el que ha cometido pecado no de muerte, dice la Biblia que se ore por él y que Dios le dará vida. Pero al que ha cometido pecado que es de muerte, por eso dice la Biblia que ya no se pida. Bien fácil. Entonces, ¿cómo saber si el hermano
¿Ha cometido pecado de muerte o pecado no de muerte? ¿Cómo saber? Porque aquí Pablo está diferenciando en dos partes. Hay pecado de muerte y pecado no de muerte. Si usted ha cometido pecado de muerte, pecado no de muerte, tiene abogado para con el Señor. Pero si ha cometido pecado no de muerte, entonces ya no tiene más remisión por su pecado. Vamos a leer Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6 versículo 1, mire cómo dice. Hermanos, le dice Pablo a la iglesia de Gálatas, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, oiga, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Mire, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea que si yo veo a mi hermano que todo el tiempo vive empleitado con su esposa o con su esposo, o que el hermano todo el tiempo vive, hermano, empleitado con su prójimo, yo tengo que llamarle la atención a ese hermano y decirle, hermanito, en el nombre del Señor, no le es conveniente que haga esto. Porque si usted le hace y persiste en ello, le va a tocar el lago de fuego. Porque se le está convirtiendo en una costumbre. Pero para yo exhortar a este hermano sobre eso, tengo que considerarme yo primero que no esté haciendo yo lo mismo, para poderlo corregir. Porque si no, el hermano, como es débil, no va a querer recibir la exhortación, porque yo estoy igual que él o peor que él. Así funciona. Eso es para el que ha cometido pecado no de muerte. Tenemos la facultad de exhortarle al hermano y decirle, hermano, por favor, deje tales costumbres. Encarrilémonos en el Evangelio de Cristo. Sigamos adelante. Le vamos a ayudar a orar. Eso es para el que no ha cometido pecado no de muerte. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 6. Vamos a ver qué dice. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 al versículo 6. Mire cómo dice. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Oiga, para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. De aquí se agarran muchas personas para cometer pecado deliberadamente. Y no es así, porque en el principio le dice el apóstol Juan, hijitos, le estoy escribiendo para que no pequen. Pero si ustedes son débiles y han cometido pecado que no sea de muerte, entonces, hermano, usted tiene abogado para con el Señor. ¿Verdad? Y le sigue diciendo, nuestros pecados, y no solamente, dice el versículo 2, y Él es la proporción por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por todos los del mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿A quién? A Cristo. Y guardamos sus mandamientos. ¿Por qué los guarda? Para no pecar. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad está en él. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿En quién? En Dios. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Esto está tremendo.
muchos pastores mentirosos dicen: 7 veces cae el justo y 7 veces le levantará Dios. No es así la interpretación. Pablo dice que no hay, pero ni siquiera un justo sobre la tierra que no peque y que haga el bien. Si alguno dice que no peca, es mentiroso, dice la Biblia. Por tanto, no hay justo. Y el hombre quiere agarrar esos versículos para pecar deliberadamente, porque no quiere apartarse del pecado, porque quiere seguir en su inmundicia, porque quiere seguir su mal camino, pensando que puede engañar a Dios. Gálatas capítulo 6 versículo 7 dice: no os engañéis, porque Dios no puede ser burlado. Ahora vámonos a Proverbios 28:13. Vamos a ver qué dice Proverbios 28:13. Estos son para aquellos hermanos que han cometido pecado no de muerte. (28:13), mire, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ese pecado alcanzará misericordia. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted, hermano, es envidioso y persiste en vivir todo el tiempo en envidia, si usted llega a morir, se va para el lago de fuego. Pero si usted le dice: Señor, soy pecador, quíteme, Señor, por favor, este pecado. Yo soy mentiroso. Señor, yo soy envidioso. Señor, yo soy muy pleitisto. Señor, yo soy envidioso. Si usted le pide al Señor, confiesa su pecado y se aparta de eso, Dios, hermano, va a tener misericordia. Esto es para los hermanos que no han cometido pecado no de muerte. Ahora vamos a hablar para los hermanos que han cometido pecado de muerte. Vámonos a Romanos. Ahora vamos a ver. Esto es para los hermanos que ya son preparados, ¿verdad? Que ya son bautizados en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Si usted después de su bautismo peca, va para el lago de fuego. No le espera el reino de los cielos. Mentira. Esa directamente va para el lago de fuego. No va para el reino de los cielos. Si usted después de recibir su vestidura blanca en las aguas bautismales y se le ha invocado ese nombre que es sobre todo nombre, y usted mancha, comete pecado de muerte, va para el lago de fuego. No lo digo yo, lo dice la Biblia. No crea que va para el reino de los cielos. Aunque ayune, aunque vigile y llore y salte, ya no hay más remisión por su pecado. Romanos capítulo 6 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice el apóstol. ¿O no sabéis, dice el apóstol, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Mire, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros resucitemos para andar en vida nueva. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted va al bautismo, cuando usted va a las aguas bautismales, usted es crucificado en el Evangelio. Usted es crucificado juntamente con Cristo. Usted ya no puede volver al mundo. Usted ya no puede volver atrás. Porque si peca, va a pecar voluntariamente. Y entonces ya no va a haber remisión para sus pecados. Ya no lo vamos a poder volver a bautizar para perdonarle ese pecado. Ya manchó su vestidura. Si usted se bautiza
es para andar en vida nueva, no para estar pecando. Y muchos hermanos por eso no toman la decisión de bautizarse, porque vive en pecado. Hay hermanos que tienen 20, 30 años del Evangelio y no se ha bautizado, porque tiene temor a pecar, porque sabe que va a ir directamente a una condenación. Ese tipo de personas que viven ese Evangelio viven en pecado. Por eso no tiene la capacidad y la conciencia, no les da, como dice Pedro, que el bautismo que ahora nos corresponde no salva, o sea que sí salva. Nos, tiene una S, nos salva, pero no quita la inmundicia de la carne. Eso no quiere decir que vamos a pecar deliberadamente, no. Ahora vamos a ver qué dice Corintios. Vámonos para Corintios, capítulo 5, versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, oiga, con ninguno que llamándose hermano, o sea que esté hermano de la iglesia, fuera fornicario, avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Dice el versículo 12. Porque, ¿qué razón tendré yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Claro que sí. Dice el versículo 13, porque los que están afuera, como quien dice, los paganos, Dios los juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Si hay algún hermano que llamándose hermano, o sea que ya aceptó a Cristo y está ahí en la iglesia y es fornicario, es adúltero, es borracho, es maldiciente, tiene mal testimonio, ese, dice la Biblia, quitad a este perverso de entre vosotros, ni aun comáis con él. Porque este se dice ser cristiano, se dice ser hermano, y su conducta es de un completamente mundano. Con el tal ni aún comamos. Y dice que lo saquemos de en medio de vosotros, de nosotros. Nos ayude el Señor. Ahora vámonos a Gálatas capítulo 2. Vamos a ver qué dice Gálatas, versículo 18. Mire cómo dice: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. O sea, peco contra Dios. Si usted era borracho y el día 24 de la Navidad, del Año Nuevo, usted se empina una cerveza sin que nadie lo vio, usted ya cometió pecado de muerte. Usted va directamente al lago de fuego. Ya no crea, hermano, que va a entrar al reino de los cielos. Ya no va a poder entrar. Si usted era fornicario y fueron lavados sus pecados y comete fornicación sin que nadie lo sepa, el pastor no lo vio, el anciano no lo vio, los hermanos no lo vieron, pero Cristo sí lo vio. El día del juicio, aunque esté en la iglesia, aunque hable en lengua, aunque profetice, aunque predique, alabado sea el Señor, aunque sea diácono, aunque sea anciano, aunque sea pastor, aunque sea obispo, si usted comete pecado de muerte, va para el lago de fuego. Si se está solapando dentro de la iglesia solo porque nadie lo vio, siempre va a ir a parar al lago de fuego. Ya no tiene más remisión por su pecado, porque ha quebrantado la ley de Dios con su propia voluntad. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Vámonos a Hebreos capítulo 6. Para que vean que no me lo estoy inventando yo. Porque hay hermanos que no les gusta oír esto y piensan que es invento de nosotros y nos dicen que nosotros condenamos a las almas. No, las almas se condenan por su propia voluntad. El hombre que peca, peca con conocimiento.
y peca contra Dios, no contra nosotros. A nosotros, aquí puede estar con nosotros, a nosotros no nos pasa nada, porque el pecado no se pasa, el pecado se hace, se practica, y es lo que el hombre no tiene que hacer. Hebreos capítulo 6, mire cómo dice Hebreos 6. Por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos hacia adelante, hermanos, en la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento y de las obras muertas, de la fe en Dios y de la doctrina del bautismo y de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios verdaderamente lo permite. Vamos en el Evangelio cumpliendo todas estas cosas con la ayuda de nuestro Dios, no olvidándonos de la doctrina de Cristo. Dice el versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeren, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Es imposible que sea renovado. Si a usted se le doctrinó, se le enseñó, se le fue iluminada la doctrina de Cristo, fue a las aguas bautismales, prometió al Señor servirle en el Evangelio, hermano, y fue lleno del conocimiento de la doctrina, y el día de mañana usted peca, es imposible que usted sea nuevamente renovado. Aquí lo dice la Biblia, no lo digo yo. Hebreos capítulo 6, desde su versículo 1 en adelante. Es imposible que sea otra vez renovado, porque está pisoteando el sacrificio de Cristo. Está tomando en poco, después que ha gustado de la buena palabra, después que ha perseverado en el Evangelio con doctrina fiel, y después peca voluntariamente. Ya es imposible que le sean perdonados sus pecados. Vamos a ver Hebreos capítulo 10, versículo 26, ¿qué dice? Porque si pecaremos voluntariamente, oiga, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. O sea que a usted se le enseñó, se le dijo, hermano, el bautismo en el nombre de Jesús es para perdón de pecado. De ahí en adelante usted ya no puede seguir en el mundo. Usted tiene que guardarse del pecado. Porque si usted le gustaban las mujeres, ahora tiene que dejar a un lado la fornicación. Si a usted le gustaba la cerveza, hoy ya no tiene que fumar, hoy ya no tiene que tomar cerveza, ya no se tiene que emborrachar, porque si lo hace, lo va a hacer voluntariamente y lo va a hacer con sus 5 sentidos. ¿Y sabe qué dice? Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreprensiblemente, igualito que la ley. Solamente que usted ya no va a morir. Nosotros ya no lo vamos a apedrear, ¿verdad? Así como en la ley. Pero usted ya está muerto. Si usted comete pecado de muerte, ya está muerto. Ya vamos a ver cuáles son los pecados de muerte. Vámonos a Gálatas 5. Vamos a leer de un solo Gálatas 5, 19. Vamos a ver qué dice Gálatas. Ya leímos que si usted peca con conocimiento, va para el lago de fuego.
Nada de que Dios va a tener misericordia. Mentira. Dios tiene misericordia todos los días de nuestra vida. Pero esa es la misericordia, hermano. Esa misericordia que está esperando que va a entrar al reino de los cielos después de que usted ha pecado de muerte. Esa no es así. No es así. Gálatas capítulo 5. Versículo 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, urgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Le toca fuego. Le toca el lago de fuego si peca contra Dios. Y si usted no es bautizado y está viviendo en pecado, la Biblia dice en Romanos que la paga del pecado es la muerte. Aunque no esté bautizado, le va a llegar la muerte, hermano. Su lugar le va a tocar en el lago de fuego. No crea que porque no está bautizado usted puede pecar todo lo que quiera. No, si usted aceptó a Cristo y está viviendo en pecado, le va a llegar la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, vamos a leer Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Vamos a leerlo desde el 20, mire, para que vea que de quiénes está hablando. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, o sea nosotros, que ya escapamos de la contaminación del mundo. Está hablando con nosotros, Pablo está hablando con la iglesia. Si usted ya escapó de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. O sea que la vuelve a practicar esos pecados. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro que vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Está serio eso, hermanos. Esta comparación es dura, hermano. De perro trata el Señor por medio de la palabra al hombre que se aparta del evangelio, después de haber conocido el conocimiento de la verdad. ¡Qué terrible! No lo digo yo, lo dice la Biblia aquí. No me vaya a estar echando la culpa a mí. Ahora vamos a leer qué dice Apocalipsis 21:8. Y por ahí vamos a ir terminando. Mire, eso es mentira. ¿Qué le dice la gente? 7 veces cae el justo y 7 veces le levantará Dios. Mentira, hermano. Mentira. Ahí trastorna la palabra. Hay que escudriñarla. Hay que escudriñarla. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 dice: pero los cobardes
e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Se da cuenta que no lo digo yo? Le toca fuego, hermano, si usted peca contra Dios después de haber sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Si usted se le ha doctrinado y se le ha enseñado y usted comete pecado de muerte, le toca el lago de fuego. No va por el reino de los cielos. Apocalipsis 22, versículo 15 dice. El 14 lo vamos a leer. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, del que Adán no pudo comer. Mire, recuerda, ¿verdad? El primer versículo que leímos. Dios puso un querubín para que Adán no comiese de ese árbol. Si usted es fiel, Cristo le va a dar a comer de ese árbol, que es el árbol de la vida. Adán no lo pudo comer, pero si usted le es fiel al Señor, si usted es bautizado en el nombre poderoso del Señor Jesús, han sido perdonados sus pecados. Se le ha entregado una vestidura blanca. Mire, bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Y mire el 15, para los que pecan contra Dios. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, todo aquel que hace y ama la mentira. ¿Qué dice que le toca? Le toca estar afuera. Mire, mas los perros, dice, o sea, los que han pecado de muerte. No lo digo yo, lo dice la Biblia allí. No me vayan a estar echando la culpa a mí. Cuando el hermano llega al Evangelio de Cristo, se le enseña, se le doctrina, se le dice, hermano, usted tiene que ser fiel hasta el final. Jesucristo dijo, ninguno que pone su mirada en el arado y vuelve a ver atrás no está capacitado para entrar en el reino de los cielos. Si usted, hermano, ha llegado al conocimiento de la verdad, ha sido bautizado en el nombre poderoso de Jesús y comete pecado de muerte, le toca el lago de fuego. Ya no tiene esperanza, ya perdió su salvación. No lo digo yo, ahí hemos leído la palabra del Señor. No vaya a creer que me lo estoy inventando. ¿Verdad? La Biblia dice que Dios es amor, sí. Pero también dice ahí abajito que es fuego consumidor. Así que, hermanos, esto no es invento de nosotros. Dios, desde el principio, nunca le ha perdonado el pecado al hombre. Mentira. Usted me puede poner la parábola del hijo pródigo. Ahí no se está refiriendo a eso. Está equivocado. Montón de pastores mentirosos que le enseñan al hombre que puede pecar y que después Dios lo va a perdonar porque es el hijo pródigo. Mentira, ahí no está hablando de eso. Falsedad, mentira está oyendo. Por eso le dijo Juan a la iglesia, os escribo, hijitos, para que no pequéis. Oiga, para que no pequéis. Mire, si hay algún hermano entre vosotros, si hay alguno que llamándose hermano fuera fornicario, fuera borracho, fuera adúltero, fuera maldiciente, hermano, con el tal, dice, ni aún comáis, quitad ese perverso, dice, en medio de vosotros. No lo digo yo, lo dice la Biblia ahí en Corintios capítulo 5, en su versículo 11, por ahí lo puede leer.
Es dura la palabra, pero Dios nos va a ayudar a seguir adelante. ¿Cómo puede el hombre, hermano, sostenerse fiel para no pecar contra Dios? ¿Cómo? En oración, en ayuno, buscando la presencia del Señor, tratando la manera de aborrecer todo lo malo. Todo lo malo. Hemos leído un montón de versículos. Si usted peca, peca porque quiere, hermano. Nadie lo va a obligar. Usted mismo se está dando la sentencia y va para el lago de fuego. Si usted peca de muerte, no venga aquí a llorar, a ayunar, que Dios le va a tener misericordia. Mentira, ya por gusto. No, es imposible, dice Hebreos. Imposible. Imposible. Si usted peca voluntariamente, ya no queda otro sacrificio, ya no lo vamos a poder bautizar, porque Efesios 4, versículo 5 dice, un Señor, una fe y un bautismo. Ya no lo vamos a poder bautizar nuevamente para que ese pecado le sea perdonado. Ya manchó su vestidura. Y cuando Cristo venga, va a tener que presentar su vestidura delante de la presencia del Señor. Así es que, hermanos, sigamos adelante, tengamos cuidado, concienticémonos cómo estamos viviendo en la presencia del Señor. No crea eso de que le dicen 7 veces cae el justo y 7 veces lo levantará. Mentira. Pablo dice que no hay ningún justo sobre la tierra que haga bien y que no peque. Si el justo con dificultad, dice, con dificultad. Si usted está en el evangelio y le gusta estar fornicando, le gusta estar como en otra iglesia, que el pastor cae en adulterio y lo ponen 6 meses a la banca a recibir doctrina y después de 6 meses otra vez está predicando. Mentira, ese es un evangelio falso. Eso es algo falso. Hebreos dice que es imposible que sea nuevamente renovado, pisoteando el sacrificio de Cristo. Es imposible. Hebreos 10:26 dice que si usted peca voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no le queda más sacrificio por sus pecados, sino una horrenda inspección de fuego que lo va a devorar el día del juicio. Le toca el lago de fuego. Los que practican tales cosas, dice Gálatas, no heredarán el reino de los cielos. Fácil. Si usted peca después de haber recibido el conocimiento de la verdad, le toca el lago de fuego. No crea que va a entrar al reino de los cielos. Mentira. Si usted comete pecado de muerte, va para el lago de fuego. No lo digo yo. Ya lo leemos ahí en Apocalipsis 21:8. ¿Verdad? Y en su versículo 20 también. Hebreos 10:26, Romanos capítulo 6. No hay excusa. No hay excusa. Es imposible, dice el apóstol, que sean otra vez renovados. Así es que más vale, hermanos. Por eso dice la Biblia que el que esté firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. ¿Verdad? Así es que sigamos adelante en la obra del Señor. Hermano, esta es la doctrina de la Iglesia Evangélica de la Fe Apostólica en Cristo Jesús. Esta es la doctrina que Cristo predicó y nosotros no la podemos callar. Hay que nos llamen como nos quieran llamar, pero esta es la verdad de la palabra. Tiene que el hombre serle fiel al Señor. Tiene que el hombre permanecer en santidad lo más que se pueda, diciéndole: Señor, ayúdame a vencer. Cada día es un reto. Cada día es un reto para que el hombre se guarde del pecado. Porque si peca contra Dios voluntariamente, le toca fuego. No crea que va a entrar al reino de los cielos. Mentira, no esté engañando. Aunque llore, la Biblia dice que Saúl la lloró con lágrimas y ya no hubo otra bendición para él. Ya no hubo otra. Y la lloró con lágrimas: Padre mío, yo quiero que me des otra bendición. No, ya la había despreciado. La vendió a su hermano. La tuvo en poco.
Así que usted no tenga en poco su salvación. Guárdese, límpiese, prepárese en la obra del Señor. Sigamos adelante. Guárdese del pecado de muerte. Guárdese de todo pecado. Toda cosa. La Biblia dice que toda injusticia es pecado. Si usted es mentiroso y persiste en vivir en la mentira, le va a tocar fuego. No crea que va a entrar al reino de los cielos. Los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Si usted es envidioso y no procura quitar eso de su corazón, va para el lago de fuego. No crea que no, le toca fuego. Si usted todo el día, hermano, si usted no perdona a su hermano, no crea que va a ir al cielo. Le va a tocar el lago de fuego si no perdona a su prójimo. Si no perdona a su hermano, si no perdona a su esposo, si no perdona a su esposa, alabado sea el Señor. Si usted vive con rencor, con odio en su corazón y muere de esa manera, aunque sea bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, le toca el lago de fuego. Así de fácil. Así que más nos vale ponernos a cuentas con el Señor. Quiero mandar un saludo a mi hermano Vargas. Dios le bendiga, que nuestro hermano también siempre está ahí, hermano, siempre apartando el tiempo para podernos aconsejar, ¿verdad? Dios bendiga a nuestro hermano Francisco Vargas, de allá de la filial de Apopa. Así es que, hermano, hemos hablado, hemos enseñado un poco sobre lo que es la doctrina del pecado de muerte. Hay pecado no de muerte. Para el que ha pecado no de muerte, la Biblia dice que llame a sus ancianos, hermano, y se orará por él. Y Dios, hermano, le dará vida. Así es que aquí me ha puesto un versículo, lo vamos a responder nuestro hermano Roberto Perdomo. ¿A cuál verdad se refiere? Dice el comentario en Hebreos 10:26. Cuando hablamos de la verdad, hablamos de la verdad de la doctrina de Cristo. Porque hoy hay un montón que dicen que tienen la verdad, pero Cristo dijo, yo soy la verdad y la vida. Y dice Pablo al Timoteo, el que no se conforma, dice, con la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, dice, está envanecido, nada sabe y delira de cuestiones de las cuales nacen envidia, pleitos, sospechas de hombres corruptos que toman el evangelio como fuente de ganancia. La verdad de la que estamos hablando se trata de la verdad de Cristo, de la verdad de la doctrina, porque doctrina solo hay una. Y es la doctrina que Cristo enseñó. Y es la misma que nosotros enseñamos. Dice el apóstol, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Esa es la verdad. A esa verdad se refiere. A la verdad del evangelio. ¿Verdad? A la verdad de esta doctrina. Aquí estamos en la verdad. Fuera de aquí no está en la verdad. A ver cómo va a salir con el Señor. Así es que a eso se refiere. Si usted ya fue consciente, si ya se le doctrinó antes de ir a su bautismo, se le dijo, hermano, tiene que ser fiel, porque de aquí para adelante usted va a ser crucificado con el Señor. Se le va a dar una vestidura blanca, el cual usted no puede, hermano, mancharla. Y usted hace juramentos con el Señor, hace promesas con el Señor, y ya va con la verdad en su corazón, ya lleva el conocimiento, y después peca porque quiere. Fácil. Y Hebreos dice que si peca voluntariamente, después de haber conocido el conocimiento de la verdad. ¿Cuál verdad? Esta doctrina. Por eso nosotros no lo llevamos allá simplemente a mojarlo, no. Lo doctrinamos, lo concientizamos, le enseñamos la doctrina para que vaya con una fresca conciencia, con conocimiento a lo que va. Así es que esa es la verdad de la doctrina. Así es que, hermanos, no nos dejemos engañar, ¿verdad? Estamos firmes en lo que hemos creído, estamos firmes en lo que la doctrina de Cristo enseña. Así es que, hermanos, sigamos adelante en la obra del Señor. Saludos a todos. Hemos, hermanos, predicado unos cuantos minutos. Así es que, pero lo hemos hecho, hermanos, para podernos ampliar, ¿verdad? La doctrina la hemos traído desde allá, desde el principio.
para que el hombre se dé cuenta que no puede pecar deliberadamente. No puede, ¿verdad? Así es que, hermanos, sigamos adelante en la obra del Señor y que la paz y la gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo more en cada uno de sus corazones.